Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Escalante y en esta oportunidad estamos realizando una entrevista a nuestro invitado especial, Wilder León León, Ascurra, en arqueólogo la profesional. cual es un arqueólogo reconocido y nos gustaría conocer su experiencia sobre el tema. Agradezco su tiempo Sí, no hay y su problema. Sí, disposición. adelante, Por adelante. favor. Pregunte, pregunte. ¿Podría contarnos sobre su experiencia como arqueólogo y su interés en las culturas preincas e incas? Ya, bueno, la experiencia de ser arqueólogo surgió desde ya adolescente. Tengo 45 años de profesional y me interesó mucho este, saber qué era, por decir, una vasija que llamamos un huaco, ir a un monumento arqueológico y eso me llamó a ser como un profesional en esta área, ¿no? De arqueólogo. Esa es la experiencia que tengo de por qué soy arqueólogo, ¿no? Sí. Otra de nuestras preguntas es, ¿qué le motivó a especializarse en la arqueología y las culturas antiguas del Perú? Bueno, porque en el Perú, en el norte, en la costa y en la sierra que conozco bastante, existen muchas evidencias arqueológicas y que de todos los estudios que se han hecho, no se ha terminado de la investigación. Se ha hecho muy poco en investigación arqueológica. Entonces, habiendo ciertas interrogantes, comenzando por mí, ¿no? Que ya estudiando universidad, en la Universidad Nacional de Trujillo, y quería conocer los datos, no existían datos. Entonces mi interrogante era, ¿cómo puedo saber siendo arqueólogo? Entonces tuve que meterme mucho en la carrera arqueológica y no solamente trabajar en proyectos oficiales del Estado, por un lado, proyectos particulares, por otro lado, he trabajado con norteamericanos, con ingleses, japoneses, en los proyectos de arqueología, y también peruanos. Entonces, el interés mío era conocer, aparte del estudio que yo había hecho en la universidad, y que en la universidad, siendo universitario, nos dan muy poca información. Aparte de muy poca información, hay muy poca bibliografía, libros para estudiar. Entonces, ¿qué queda al que quiere ser un profesional? Bueno, como en mi caso, bueno, pues salir al campo, ir y visitar sitios arqueológicos y no solamente sitios que están alrededor del entorno de nosotros, los profesionales, sino hay que salir si es posible hasta en el extranjero. Lástima que solamente conozco hasta el Ecuador, el norte, conozco hasta Bolivia, el sur y Chile, y el Perú que me he recorrido desde antes de ser profesional. Me interesé en conocer el Perú y hice 3 veces el recorrido para conocer el Perú de norte a sur, por la costa y por la sierra. En mi época, hace como 45 años atrás, no había muchas posibilidades de ingresar a la selva. Entonces, de selva conozco muy poco, ceje selva solamente, pero era el interés de saber a partir de la educación universitaria, conocer más sobre la historia arqueológica de Perú, y en este caso ahora de Cajamarca. Continuando con la entrevista, le haremos las siguientes dos preguntas. Eh, ¿Qué rol jugaba la religión en las sociedades preincas? ¿Había deidades prácticas o comunes entre estas culturas? Bueno, eso es muy, muy, muy interesante y hay poca información. Los investigadores, arqueólogos, o antropólogos, sociólogos o los que fueren, han tenido que buscar mucha información, buscar mucha evidencia para poder hablar sobre la religión prehispánica que llamamos, o sea, antes de la llegada de los españoles. Pero, felizmente, tenemos algunas evidencias del tipo de ceremoniales que se hacían en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, llámese los incas o los preincas. Y bueno, pues el hombre a través del tiempo siempre ha tenido cierta predilección, siempre apego a la religión. Y esa religión, en la época prehispánica, bueno, pues estamos hablando de los españoles, puede ser la religión de los incas y puede ser la religión de los pre-incas que llamamos, ya sea las culturas como Cajamarca o como los Moche en la costa, los Chimú en la costa, ¿no? Y en el sur de la Sierra Sur de los Cusqueños, lo que sea, ¿no? Pero lo fundamental es que el hombre antiguo y el hombre actual siempre está pensando en saber de dónde procede
y por qué y cómo se maneja el mundo, y a esa magia de cómo se maneja el mundo es que se transforma pues en la famosa religión que todos decimos, ¿no? La religión, ya sea católica, protestante, hinduista y todas las religiones que existen en el mundo, se guían en eso, de querer saber de dónde procedemos y posiblemente a dónde vamos. Eso es todo. ¿Cuáles han sido los descubrimientos más recientes o importantes en sitios arqueológicos preincas? Bueno, tenemos aquí en Cajamarca, hemos hecho algunas investigaciones cercanas. Hemos encontrado cosas, por ejemplo, en Cumbemayo, que es un canal prehispánico y que data del año más o menos 1000 antes de Cristo. También las investigaciones que se han hecho en la provincia de San Pablo, un sitio arqueológico que se llama Kunturwasi, que lo hicieron los japoneses, y que eso también nos dio bastante información sobre cómo funcionó la sociedad en esa época. Estamos hablando del año 1500 antes de Cristo, y que esta sociedad tenían, como ya hicimos la pregunta anterior, tenían cierto apego a una religión, y que en base a esa religión se movía esta sociedad, y ellos tienen algunas evidencias, por ejemplo, de unas piedras grabadas que llamamos monolitos, y que podrían significar algunas deidades, alguna gente importante o dioses de esa época. Estamos hablando, como les digo, de 1500 años antes de Cristo. Últimamente también se está investigando otro sitio parecido a Conturhuasi, que se llama Pacopampa, que es un sitio que está en Chota, y que también tiene las mismas posibilidades, ¿no? De deidades que eran más o menos veneradas o admiradas, tal vez digamos admiradas, porque veneradas no tenemos la evidencia de decir la veneración que se hace como ahora. Por ejemplo, ahora si hay una veneración de algún santo, pues hay que sacarlo en procesión por las calles de la ciudad. Entonces, el Señor de los Milagros y otros santos que son parte de la religión de la sociedad actual. Pero las religiones anteriores, como digo, 1000 años antes de Cristo o 1500 años antes de Cristo con Pacopampa, también probablemente hicieron algún tipo de ceremonia, y esas son las deidades que en ese tiempo dominaban la intelectualidad de las personas, el pensamiento de las personas, y que después con el tiempo se tienen que ir transformando hasta llegar a nosotros. Después de nosotros qué vendrá no sabemos, pero esa es la religión y el sentido del mundo y de las deidades que siempre va a tener el hombre. Continuando con la entrevista, voy a empezar a hacerle las siguientes dos preguntas. ¿Qué aspectos consideran más innovadores en la organización del Imperio Inca? Miren, los incas es una sociedad muy avanzada para su época. Estamos hablando posiblemente del año 1400, al menos acá a Cajamarca llegaron en 1470, se piensa, y la innovación fue muy grande en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la religión, ellos trajeron otro tipo de veneración de algunas deidades, fundamentalmente la religión inca. Se genera a través del dios Sol, que todos conocemos, y ahí, pero eso cambió mucho, mucho el pensamiento de la época en todas las sociedades que dominó el Inca, ¿no? También, no solamente la religión, también la organización que tuvo el Inca frente a la sociedad. La sociedad inca ya tiene ciertos niveles de división por, digamos, por estatus de sociedad, ¿no? Entonces están, por ejemplo, los incas gobernantes, que se dice eran no solamente el inca, sino su panaca, su gente que está atrás en el mando, que son parte de su organización. Entonces, dice que eran las ciudades en base a esta organización inca, y Cajamarca se volvió una sociedad que era parte del Inca y que en algunos historiadores dicen se llamaban las Huamani, con W, ¿no? Huamani. La Huamani no viene a ser sino, dijéramos, el reino, la sociedad de esa época, y los incas impusieron eso. Antes de eso posiblemente había una organización, como los cajamarcas, somos nativos de Cajamarca, los incas conquistaron a Cajamarca, y antes de los incas posiblemente también había una organización acá de gente, pero que los incas lo perfeccionan, y a partir de eso el imperio incaico es que crece demasiado y se va hasta Ecuador y Colombia.
por la organización que se tuvo, no solamente en la religión, sino también en la organización política. Muchas gracias, muy interesante. Ya, la siguiente pregunta es, ¿podría explicarnos usted la función de los quipus y cómo ayudaban a la administración del Imperio Incaico? Sí, cómo no. Se ha estudiado mucho los quipus y no hay una sola versión oficial, ¿no? Pero sí el común de los estudios indican que el quipu era una especie de libro contable o libro de historias o libro de acontecimientos. En ese tiempo no había el papel, no había la tinta, no había las letras, pero ellos a través de ese sistema de cuerdas que tienen ciertos nudos, sean más grandes o más chicos, las cuerdas más gruesas o más delgadas, ellos tuvieron la posibilidad de explicar en base a ese equipos que no lo usaban todas las personas, era una persona especial que se llamaba el Quipu Camayoco, o sea, dice el que maneja el Quipu. Y eran personas escogidas dentro del imperio que eran de repente las personas ideales, digamos, por su capacidad y su inteligencia, o también por su lealtad al Inca, los que tenían que manejar ese sistema. Entonces, si el Inca tenía algún acontecimiento importante que había hecho, por ejemplo, una conquista, el Quipu Camayoc, o sea, el que maneja el Quipu, tenía que, digamos, hacer algún tipo de nudo en esa cuerda, ya sea gruesa o delgada, que solamente él u otras personas que podía haber enseñado sabían, porque además los colores de las cuerdas y los nudos gruesos o delgados estaban indicando cierta historia, cierta contabilidad, porque no solamente la historia, también es contabilidad. Es decir, cuántas cosas tiene el imperio o cuántas cosas tiene, por decir, Cajamarca. Bueno, pues estaban ahí en esos equipos, por eso el equipos era la parte más importante. De los equipos, digamos, de esa época inca, hasta donde sé, existe uno en la zona de Lima, en la tierra de Lima, en Huaura, por ahí hay tienen un museo, todavía tienen un quipu que está preservado, pero que la comunidad donde está ese equipo, a pesar de ser quechua hablante, nadie sabe cómo se manejaba ese equipo ahora ni antes, ¿no? Porque estamos hablando de hace 500 años casi atrás, pues, ¿no? Y se ha perdido, como digo, la posibilidad de que las personas que manejaron ese equipo no dejaron reemplazos. No es como ahora que, bueno, pues hacemos una actividad, lo plasmamos en papel, después se va a la computadora, se almacena en la computadora y podemos retroceder hacia atrás, pero ahora no. En esa época no, simplemente la memoria, era mnemotécnico se dice, ¿no? Memorizando todo. Y por eso el equipo era bastante importante. Señalaba no solamente fechas, señalaba acontecimientos, hechos que se podían hacer en la época de los incas. Ese es el equipo, ¿no? Continuando con la entrevista, ¿cómo han influenciado las culturas pre-incas y la inca en la identidad cultural y social del Perú moderno? Bueno, somos una sociedad mestiza, se dice, que es una mezcla de españoles que llegaron al Perú con los nativos indígenas de todo el Perú. Cuando hablo de Perú, estamos hablando de norte a sur, de este a oeste, y que nos mezclamos ahí. Y muchas de las acciones de la época inca y pre-inca todavía sobreviven en nuestra sociedad del siglo XXI. Ejemplo es el campesino actual, que sigue con su vestimenta típica, que es la vestimenta de la época de los incas y pre-incas, y sigue también con su idioma, como es el idioma nativo, el quechua, y en algunas partes es posible también que todavía quede algunas palabras como rezago de un idioma anterior, que se llama el cuyi. Entonces, todo eso es importante porque se ha mantenido desde la época pre-inca, la época inca, y que hasta la actualidad todavía manejamos. Entonces, en Cajamarca hay ciertos modismos, ustedes pueden averiguar, que, que todavía se manejan, ¿no? La que la gente maneja, por ejemplo, dicen, un ejemplo, alguna vez me contaron de que a una persona le dicen, chutúrate, o sea, ponerse en cuclillas, que se llama, ¿no? ¿Ya? Y así hay infinita cantidad de palabras que todavía usan los cajamarquinos nativos, pero que esos son rezagos de la época, como digo, inca y pre-inca.
y que ya se han mezclado digamos, con la sociedad tan moderna, el idioma moderno, el español, ¿no? Entonces es la sobrevivencia que hemos tenido y seguiremos manteniendo. Bueno, pero como es todo evolución, es probable que un buen tiempo adelante, tal vez eso se pierda, porque hemos cambiado desde los incas y pre-incas, hemos cambiado los españoles, estamos en la sociedad moderna, ya no nos vestimos como ellos en la época inca o pre-inca, estamos en la época de los españoles, pero seguiremos cambiando hacia adelante y eso a lo mejor ya nosotros no lo vamos a ver, pero sí la sociedad que venga adelante de nosotros es posible que tenga que aceptar los cambios porque es necesario en las sociedades. El desarrollo no es en círculo vicioso, se dice así, círculo vicioso, sino en espiral. O sea, vamos avanzando. Hemos comenzado posiblemente antes de Cristo y ahora estamos después de Cristo, estamos en el siglo XXI y todavía seguimos en esto hasta pasar a los siguientes siglos y eso es lo importante de los cambios que se dan en todas las sociedades a nivel mundial. Y Cajamarca no es una isla, seguimos haciendo ese cambio. Muchas gracias. ¿Qué deseos enfrenta la arqueología actual para proteger y estudiar estos sitios arqueológicos? Bueno, tenemos muchas dificultades en ese sentido de la investigación arqueológica. Somos una institución no tan antigua, el Ministerio de Cultura, y la investigación arqueológica consiste en primero saber qué es lo que tenemos al frente de un sitio arqueológico y después de eso la sistematización, la publicación y luego de ello pues el cuidado que se tendrá que tener sobre ese bien cultural. Pero como eso todavía está comenzando, no hay la posibilidad de que esa investigación arqueológica vaya hacia las personas en general. Entonces el campesino, por decir, un campesino que viva por Baños del Inca o hacia las alturas de Baños del Inca, tiene sitios arqueológicos en su zona, pero como él no conoce la historia del sitio, para él es más importante el terreno, el área de terreno, y dice, pues yo tengo necesidad de sembrar plantas porque tengo necesidad de sobrevivir, y lo que hace es destruir el sitio arqueológico para formar, por ejemplo, una parcela de cultivo. Pero si este campesino, esta persona, sabría el significado que tiene para la historia del Perú y para el conocimiento de nuestras costumbres ancestrales anteriores, entonces tal vez no lo tocaría, ¿no? Entonces, pero eso todavía falta bastante trabajar. El Ministerio de Cultura está haciendo todo lo posible por conservar el patrimonio y todos los días, si es posible, estamos peleando para que la sociedad actual cajamarquina y a nivel nacional la sociedad no destruya nuestro patrimonio cultural, en este caso patrimonio arqueológico, en mi caso arqueólogo, y también hay el patrimonio histórico, que son podrían ser, por ejemplo, los documentos coloniales antiguos que se pueden encontrar en cualquiera de las parroquias antiguas. Las parroquias antiguas tienen libros muy antiguos, que son de 1600, 1700, 1800. Eso se tiene que guardar, porque así está la historia de esa época. Pero desgraciadamente a veces no lo conservamos. Muchas veces dicen, este libro viejo ya no vale, a la basura. Como digo, también en el caso de la prehispánica, la huaquita que está en mi chacra, digo, este cerrito que es una huaca, pero no me interesa porque yo tengo que sembrar y lo destruyo. Entonces falta todavía cierta conciencia o falta más divulgación, en todo caso, de la información que debe tener el Ministerio de Cultura hacia la sociedad para que se conserve esta información y esta evidencia de que somos peruanos y que tenemos una historia hacia atrás de la actual, ¿no? Muchas gracias. Finalmente, ¿le gustaría agregar algo más Bueno, para sí, yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que están haciendo ustedes. O sea, espero que la institución ha tenido la oportunidad de hacer esto, pero me hubiera gustado y me gustaría que otras instituciones, así como ustedes, todos son los primeros que están haciendo, creo, esto, y se acerquen a nosotros, al Ministerio de Cultura, y bueno, pues comiencen con las entrevistas, pero también pienso que se deben interesar por visitar también los sitios arqueológicos históricos o hacer una acción ya más práctica, más que una entrevista, y organizarse pues ustedes como colegio primero y salir, por ejemplo, no sé, de repente hasta la Plaza de Armas o hasta el cerro que está acá a la izquierda mío, que se llama La Chicuana. Acabo de terminar una entrevista con unos señores de Japón, del país de Japón, y que hasta donde entendí van a hacer una caminata
este cerro que se llama Chicuana, que está al lado izquierdo mío, como digo, y que es el cerrito Chicuana, que por donde bajaron los españoles en 1532 para llegar a Cajamarca y capturar al Inca. Entonces, ¿por qué no hacer esas visitas que podrían hacer los jóvenes, no solamente al cerro este que digo Chicuana? Tal vez podrían hacer también una visita. Sería preguntarle a todos los jóvenes si conocen Santa Polonia, que está acá cerquita, ¿no? Pero lo conocen porque está el cerrito ahí. Pero ¿qué significa? ¿Qué hay allí? ¿Qué contiene ese cerrito? Hay muchas cosas que explicar. Hace poco hubo una investigación y con eso hay más que suficiente para explicarle a los jóvenes que van a ser los que nos van a reemplazar a nosotros. Estos jóvenes nos van a reemplazar a nosotros porque en un momento terminamos nuestra labor como profesionales o como empleados, como servidores, y tendrán que entrar otras personas. Pero cuando estas personas lleguen a ser los funcionarios, a lo mejor ya el cerrito Santa Polonia no existe porque alguien dijo, bueno, este cerro no tiene nada y voy a sacar las piedras porque lo necesito para construir, o hago mi chacra, ¿no? Entonces, jóvenes, les agradezco más bien yo a ustedes que me hayan hecho esta entrevista, y cuando ustedes tengan la necesidad o necesitan información sobre algún tema histórico, arqueológico, el Ministerio de Cultura y en especial mi persona, pues Wilder León, el arqueólogo Wilder León, estoy dispuesto a apoyarlos en todo sentido. Muchas gracias. A ustedes por la visita. Y bueno, así terminamos nuestra edición. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sala de misión japonés. Mi nombre es Kayo, soy de Japón. Mucho gusto. Primero, misión japonés, llegué a Perú hace muchos años, y ellos quieren saber el origen de civilización como formativa, y de dónde viene, quiénes somos y de dónde vamos. Eso es pregunta y meta de ellos. Y por muchos años el señor Izumi, y también señor Terada. Este señor Terada, investigando, investigó Bacaroma, ¿sí? ¿Sabes Bacaroma? Sí. Y allá en Perú hay muchos sitios, arqueólogos japoneses están excavando, sí. Pero mira, Cajamarca, muchos. Entonces, Cajamarca y Japón tienen relación muy especial, yo creo. Sí, muy lindo, ¿no? Sí. Y esto, todos arqueólogos japoneses. Acá blanco y negro, primera generación. Y esto, segunda generación, y esto, más joven, tercera generación. El doctor Onuki, investigado Kutruasi, muy importante para Cajamarca, de historia de arqueología. Y también doctor Seki, todavía está trabajando en Pacopampa, sí, muy buena persona también. Y también doctor Sakai ahora está trabajando en Nazca, sí, recién descubriendo como 303 más nuevas líneas de Nazca, de doctor Sakai, sí, muy interesante. Sí, pero doctor Sakai también está trabajando en Kutruasi y otros sitios arqueólogos en Cajamarca. Y ahora como Tantarica, todavía no he ido, pero Tantarica, el doctor Watanabe Siña está trabajando, sí, ahora. Sí. Y ¿ustedes han visitado Kutruasi? Sí. De Kutruasi está organizando como comunidad local.
eso, y descubriendo oro, primero oro de América Latina, ¿no? Esto es muy importante. Y ahora está renovando. Ya. Y Jacopampa. Todavía siga trabajando, investigando, porque está muy grande este ruina, es muy grande. Y yo fui una vez, pero está muy lejos, pero está muy bonito. Muchas gracias a la inspiración de historia. 歴史をインスピレーションする、想像する、なんだろうな、